Hola a todos. Desde aquí saludamos a todos nuestros queridos estudiantes. Vamos a intentar hacer un recorrido resumido por las principales cuestiones atinentes al tema, al eje temático de esta semana, que es la responsabilidad profesional, también llamada vulgarmente o conocida vulgarmente como mala praxis. La primer mala praxis que se conoce no hace tanto, en el año 1825, uno podría decir hace mucho, pero si uno piensa en los años que tiene el ejercicio de la medicina, en realidad es hace poco que se conocieron los primeros casos de condena a un profesional de las ciencias de la salud por haber realizado una serie de actos de manera negligente y haber terminado produciéndole un daño al paciente. En cualquier caso, la responsabilidad profesional es el conjunto de obligaciones, un conjunto de obligaciones que tiene el profesional a la hora de atender a un paciente y que de no cumplirlo le va a acarrear una serie de consecuencias. Las consecuencias son sanciones. ¿Sí? Si el paciente lo denuncia al profesional ante un daño que se le ha provocado en esta relación entre el paciente y el kinesiólogo, bueno, si es entonces denunciado, él deberá, por supuesto, aportar las pruebas necesarias. Ahí vamos a tener que empezar a dilucidar cómo ha ejercido el kinesiólogo esas acciones a las cuales está obligado para un regular ejercicio de la profesión. Es decir, la kinesiología no se puede ejercer de cualquier manera, ni la medicina, ni ninguna de las ciencias de la salud. Hay una serie de obligaciones que si usted no cumple, le acarrearán sanciones. Las sanciones pueden ser tanto civiles, es decir, que usted tenga que reparar en dinero el daño que le ha causado el paciente, como penales, es decir, que además se le imponga alguna pena privativa de la libertad o alguna sanción penal, podría ser, hay otras penas, ¿no? Inhabilitación, multa, pero del Código Penal, o podría también, ¿sí? Podría acarrearle también sanciones de orden administrativo. Ustedes saben que la relación entre el colegio profesional y los matriculados se inscribe dentro del derecho administrativo. Así que usted, ante una acción negligente que termine provocándole un daño a algún paciente, juicio mediante, siempre dentro de las normas del debido proceso, que le den derecho a defenderse y todo eso, probado que usted ha ejecutado esos actos que terminaron redundando en un daño en el paciente, puede ser condenado por cualquiera de estas vías, por la vía civil, por la vía penal o por la vía administrativa. La responsabilidad se da siempre en el marco de la relación paciente-profesional. Esa relación siempre se establece, pero hay dos modos de establecer la relación paciente-profesional. La relación paciente-profesional puede establecerse de modo contractual, la mayoría son contractuales, usted asiste como paciente a un consultorio y se atiende y paga los honorarios del profesional. Ahí hay un contrato. Un contrato entre el profesional y el paciente, un contrato de prestación de servicio. Esa relación entre el profesional y el paciente también puede darse de manera extracontractual. Vamos a suponer que hay una situación en donde usted viene caminando, usted es kinesiólogo matriculado, viene caminando por la calle, encuentra una persona que ha tenido un accidente y está obligado como agente de salud a interviene y por sus acciones, por ejemplo, negligente, termina causándole un daño. También, en esos casos, aunque nadie le haya pedido que intervenga, sino porque su obligación es intervenir, y lo haya hecho de manera unilateral, no quiere decir que no acarree esto las obligaciones en el proceder profesional, que de no cumplirse acarrearían sanciones que se conocen como los casos de responsabilidad profesional. Básicamente la responsabilidad profesional tiene cinco elementos que en caso de que alguno de ellos no se presente en la situación descripta, no va a configurar responsabilidad profesional, como se conoce.
Los 5 elementos de la responsabilidad profesional son, en primer lugar, siempre tiene que haber un actor kinésico. Y cuando decimos actor kinésico, esto es muy importante, no hablamos simplemente de un tipo que estudió kinesiología, sino que hablamos de una persona que tiene un título habilitante y que además, con todo lo que nosotros ya conocemos de títulos profesionales, pero que además está matriculado. Es decir, para que sea actor kinésico tiene que tener estas dos condiciones, un título profesional habilitante y la correspondiente matrícula profesional, ¿sí? Todas las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de kinesiólogo. Si no, no es actor. Y ahí estaríamos ante un supuesto de otro tipo de responsabilidad, no responsabilidad profesional. El segundo elemento es el acto kinésico. ¿Y cómo sabemos cuándo estamos ante un acto kinésico? Bueno, muy sencilla la respuesta. Hay que remitirse directamente a las incumbencias de la profesión. Un acto kinésico es un acto que se encuentra contemplado o incluido dentro de las incumbencias profesionales del kinesiólogo. Eso es un acto kinésico. Es decir, si yo soy un kinesiólogo matriculado y recibido y encuentro a una persona que viene a que yo le atienda a mi consultorio y le doy la mano y le provoco una lesión en la mano, ese estrecharle la mano para saludarlo no ha sido un acto kinésico. Entonces ahí hay un profesional, un actor kinésico, se da en el marco de esa relación contractual, porque una persona que va a buscar sus servicios y le va a pagar por ellos, pero el modo en el que es un ejemplo muy burdo, ¿no? El que estoy dando, pero para graficarlo, el modo en el que se produjo el daño en el paciente no fue a través de un acto kinésico. Segundo elemento, entonces, acto kinésico, es decir, un acto que pertenezca a las incumbencias profesionales de la kinesiología, que es un tema que nosotros ya hemos visto cómo podemos determinar. Hay un modo de saber cuáles son las incumbencias de un kinesiólogo. El tercer elemento es uno de los elementos más importantes. Todos son importantes porque si no se encuentra uno de estos cinco elementos, no estamos ante un caso de responsabilidad kinésica o de responsabilidad profesional. El tercer elemento es el elemento subjetivo. El derecho utiliza dos categorías para medir cómo la persona ha actuado frente a un acto determinado. Y las denomina dolo, por un lado, y culpa, por otro. Los actos dolosos y los actos culposos. Un acto es doloso cuando se hace con la intención de quebrantar la ley y eventualmente la intención de dañar. Pensemos, por ejemplo, en un delito de lesión, tipo que lesiona a otro. Si directamente, no sé, le asesta un golpe de puño y lo lesiona con toda la intención de hacerlo, eso es un delito doloso, una conducta dolosa. La otra categoría es la categoría, digamos, que sirve para determinar las acciones culposas. La otra categoría son las acciones culposas, que sirve para determinar la acción del sujeto en el caso de que ha provocado un daño, pero lo ha hecho ya no con la intención de provocarlo, como en el dolo, como en las conductas dolosas que recién mencionábamos, sino que en la conducta culposa, que es la que corresponde a los supuestos de responsabilidad profesional. En la conducta culposa, el profesional no ha querido provocar el daño, pero ha actuado con irresponsabilidad, ha actuado específicamente con los elementos que componen la culpa, que son los siguientes: ha actuado con negligencia, imprudencia o impericia, ¿sí? O ha actuado desconociendo los reglamentos y obligaciones a su cargo, por ejemplo, cuando tiene personal a su cargo y tiene que ejecutar ciertas acciones, que las ejecuten esos actores, por ejemplo, los enfermeros o algunos asistentes, y no cumple con esos reglamentos u obligaciones que le impone su cargo. La responsabilidad es del médico o del kinesiólogo, que es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Este tema está muy referenciado a los médicos porque, como ya les dije, son los primeros casos de responsabilidad kinésica, están relacionados con médicos. Entonces, el elemento subjetivo es la culpa, la conducta del kinesiólogo que ha sido practicada con negligencia, imprudencia, impericia,
Es decir, un tipo que no ha sido cuidadoso a la hora de actuar, no ha querido provocar el daño, pero no ha tenido el cuidado suficiente, como decíamos antes, el aplomo suficiente al actuar, no ha prestado suficiente atención o simplemente ha dejado librado negligentemente cuestiones que están bajo su estricta responsabilidad. Entonces ha causado un daño, ha terminado causando un daño al paciente, pero sin la intención de causárselo. Ahora, no carece de responsabilidad, porque si bien no ha tenido la intención, ha actuado de manera negligente, ¿no? O imprudente, o sin la pericia suficiente. Este es el elemento subjetivo, ¿sí? La culpa debe ser demostrada por el paciente que denuncia, es decir, el paciente cuando va a denunciar al kinesiólogo debe aportar los elementos suficientes para determinar que ese profesional ha actuado con negligencia, imprudencia y impericia, ¿sí? Si actúa dolosamente, si el tipo lo lesiona al paciente con la intención de lesionarlo, hay una conducta dolosa. Por lo tanto, no es responsabilidad profesional, ¿sí? Siempre el elemento subjetivo es una conducta culposa, es decir, realizada bajo estas condiciones, ¿sí? Con negligencia, imprudencia, impericia, o la inobservancia de los reglamentos o obligaciones a cargo del kinesiólogo. El cuarto elemento es el elemento objetivo. Es muy sencillo. El elemento objetivo es, por supuesto, siempre tiene que haber un daño. El paciente que no ha sufrido un daño no puede acusar de negligencia, imprudencia ni impericia al kinesiólogo que lo ha atendido, porque no hay responsabilidad profesional. No puede reclamarle un obrar profesional que merezca una reparación o alguna sanción. El elemento objetivo, el cuarto elemento, entonces, es el daño que se le ha provocado al paciente. Y el daño provocado al paciente puede consistir en dos cosas distintas. Una lesión al paciente, que puede ser leve, grave o gravísima, según el Código Penal, o puede consistir directamente en la muerte del paciente, ¿no? Tendría que ser un obrar bastante negligente, con una imprudencia bastante importante como para terminar matándolo, pero puede suceder. Es decir, el elemento objetivo es el daño provocado al paciente, que puede consistir en las lesiones al paciente, o la muerte del paciente, ¿sí? Si se produce la muerte sería un homicidio culposo. Siempre la conducta es culposa, el elemento subjetivo siempre es una conducta culposa. La conducta profesional llevada a cabo con negligencia, imprudencia, impericia. El elemento objetivo, dijimos, es el daño. Y por último, el quinto elemento es el nexo de causalidad. Esto quiere decir que tiene que haber un vínculo, una sucesión de, digamos, una conexión directa, mejor dicho, entre el acto, recuerden el acto kinésico, el segundo elemento que mencionamos, que se incorpora o se reconoce dentro de las incumbencias profesionales, y el daño producido, que podía consistir en la muerte o las lesiones del paciente. Ese vínculo entre lo que se ha hecho, el acto kinésico, y el daño producido, es lo que se conoce, ese vínculo, esa relación tiene que ser directa. Mejor dicho, el daño producido tiene que ser consecuencia directa del acto ejecutado por el profesional. Este es el quinto elemento, que es el nexo de causalidad. Estos son los 5 elementos de la responsabilidad profesional, vulgarmente conocida como mala praxis. Esperamos que, estas cuestiones les sirvan para ubicarse dentro de la temática y poder afianzar estos conceptos. Y quedamos a vuestra entera disposición por cualquier consulta o duda que se presente. Les mandamos un gran abrazo a todos y nos estamos viendo.